Canek, ya lo aceptas, ¿va? Vale. Buenas noches, doctores. Hoy vamos a empezar con la primera clase del curso de Laboratorio e Imagenología Médica. Este curso lo vamos a estar abordando igual con el doctor Canek y la doctora Patricia. Y hoy lo primero que vamos a ver es la interpretación básica de una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, la importancia depende, doctores, en que ustedes las van a estar viendo toda su vida médica. Ahorita en tercerito muy probablemente ustedes estén en laboratorios y estén sobre todo en áreas de imagenología clínica, con técnicos radiólogos, especialistas en imagenología, etcétera. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta clase a todos los que están viendo la grabación es cómo saber interpretar una radiografía y que cuando ustedes vean cualquier tipo de radiografía, en este caso nos vamos a centrar en la de tórax, sepan qué decir y sepan cómo describirla, porque al principio se nos dificulta, pero con esta clase pretendemos que salgan, aunque sea con las nociones básicas de cómo se interpreta una radiografía de tórax, ¿vale? Entonces, no nos vamos a pasar con la historia de la radiografía, ni vamos a ver los mejores radiólogos, ni todo eso, ¿vale? Porque no es el tema de la clase. Ahorita lo que nos compete saber es terminología básica en radiología, perdón, y también vamos a ver prácticamente cómo se denomina a los distintos o a las distintas intensidades con la que se ve en la radiografía. Entonces, iniciando con cosas básicas, la terminología en los métodos de imagen se va a dividir en cuatro grandes grupos: tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, ultrasonidos y las propias radiografías. Todas y cada una de estas tienen principios físicos y tienen principios electromagnéticos diferentes, pero comparten cierta característica, que es cuando se describe el tipo de estructura que nosotros estamos viendo a la hora de la interpretación, ¿vale? Prácticamente lo único que cambia es el principio físico con el cual van a estar funcionando, pero el color que se le va a otorgar a cada tejido y a cada sustancia corporal, obviamente no va a ser lo mismo una tomografía que una resonancia, pero tienen similitudes en cuanto a qué, doctores, en cuanto a si son estructuras negras o son estructuras blanquecinas, doctores. Entonces, estos colores, ¿en base a qué se les van a otorgar? Se les van a estar otorgando en base a diferentes tejidos y a diferentes sustancias. No va a ser lo mismo que yo vea un pulmón totalmente insuflado a que, por ejemplo, vea un pulmón totalmente atelectásico, es decir, con presencia abundante, por así decirlo, de aire, doctores, ¿vale? O secundario a un neumotórax. Lo iremos viendo más adelante. Y justamente por esta razón que en los radiólogos dijeron, ¿cómo voy a darle la tonalidad de los colores? Hicieron esta famosa escala de grises. Tiene tres colores básicos, como lo podemos ver: aquellas que tienden a ser negras, aquellas que tienden a ser gris y aquellas que tienden a ser blanco, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir viendo en los principios básicos de la radiología, doctores. Esta diapositiva es súper importante. Fíjense cómo nosotros vamos a tener cinco densidades radiológicas principales, ¿vale? Vamos a tener presencia de aire, vamos a tener presencia de grasa, vamos a tener presencia de líquidos, de hueso o prácticamente es el calcio, doctores, y presencia de metal. Son cinco tipos distintos de densidades radiológicas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar en este tipo de estudios de imagen. Por ejemplo, el aire, ¿cómo se va a ver? Principalmente negruzco, ¿vale? La grasa se va poniendo más blanca, el líquido más, prácticamente las estructuras que están más cercanas a la derecha van otorgando una tonalidad blanquecina y prácticamente las estructuras que están a la izquierda van adquiriendo una tonalidad más negruzca, ¿vale? Y por ejemplo, el líquido. ¿Qué tipos de líquidos nosotros podemos ver en una radiografía? Pues por ejemplo, presencia de sangre u orina. ¿Qué tal si le estamos haciendo una radiografía, por ejemplo, a nivel pélvico? ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, presencia de orina.
¿O qué pasa si, por ejemplo, yo le estoy haciendo una radiografía a nivel del corazón? Ah, pues vamos a ver presencia de la sangre que va a estar en las cavidades del corazón. Esto es uno de muchos ejemplos que podemos ver en este tipo de estudios, doctores. Los huesos y el calcio. Por ejemplo, sabemos que las pacientes, tanto masculinos como femeninos, conforme va aumentando su edad, pues esta cantidad de calcio en los huesos se va disminuyendo. Y por ejemplo, vamos a ver que en las radiografías esto se otorga con una tonalidad blanquecina, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo. Y por ejemplo, este se me olvidó decirles, el calcio también se denominan como densidades altas, pero prácticamente se denominan igual como blancas. Vamos a ver ahorita cómo se le dice en término radiológico. Y por ejemplo, metales, ¿qué metales puedo llegar a encontrar en mi paciente, doctores? Por ejemplo, cuerpos extraños, ¿qué tal si su paciente tiene una placa ortopédica? Ah, pues esa plaquita ortopédica no se va a ver negra, se va a ver de qué color, doctores, blanca, ¿vale? Tiene su nombre específico, pero ahorita vámonos por pasitos. Negro aire, grasa también sigue siendo un poco negro, líquido ya está totalmente blanco, hueso igual y metal también, doctores. Tengo una imagen para que les quede más claro en las siguientes diapositivas, pero por lo pronto diferencian estas 5 densidades: aire, grasa, líquido, hueso o calcio y metal. Son las únicas que ustedes tienen que diferenciar en cada radiografía que ustedes les pongan sus doctores, los técnicos, etcétera, ¿vale? Y fíjense, esta diapositiva está súper esquemática, doctores. Tenemos los distintos tonalidades en las radiografías. Fíjense cómo el aire está en la porción negra. La grasa, si se dan cuenta, ya no es tan negra, pero ya se va adquiriendo una tonalidad más grisácea. El líquido ya se está, por así decirlo, ya es totalmente o se está empezando a poner blanco, doctores, la densidad con la que la vamos a poder observar. El calcio, aquí sí ya casi en su totalidad se va a apreciar en una radiografía de color blanco, doctores. ¿Y qué pasa con los metales? Esta densidad metálica es totalmente blanca y aquí se los puse, doctores. En el aire, ¿por qué vamos a tener presencia de esta tonalidad negruzca? Ah, porque yo les dije que vamos a tener alvéolos y alrededor de los alvéolos, ¿qué vamos a tener, doctores? Pues aire. ¿Y el aire cómo se ve? Negrito, ¿vale? Fíjense aquí cómo está representado en la imagen. El aire viene de cuadrito azul, que es esta parte. ¿Ya vieron cómo si no les estoy mintiendo? Se ve de color negro la presencia de aire. Ahora, vámonos con la grasa. La grasa, tejido celular subcutáneo, punto, tejido adiposo. Ya se está empezando a ver un poquito gris, doctores. La grasa está representado de manera esquemática de color amarillo. Es esta parte, doctores. Cuando sus doctores o sus técnicos radiólogos les pregunten, ¿y qué es esto? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, doctor, pues es una densidad que está tendiendo a ser gris, ya que tenemos presencia de tejido celular subcutáneo. Ah, perro, ¿no? Ahora, nos seguimos con la parte de los líquidos. El líquido, doctores, ya se va poniendo o va adquiriendo una tonalidad un poco más blanca. Fíjense cómo está representado en esta parte del medio con un cuadrito rojo. ¿Por qué no se aprecia el líquido en una radiografía? Por el principio físico, doctores, pero ahorita no quiero hacer énfasis en eso porque no vale la pena. Ahorita lo que quiero que entiendan es cómo se ven las diferentes densidades en una radiografía. El líquido se aprecia si se fijan de color totalmente blanco, doctores. Aquí donde está el corazoncito, la silueta cardíaca, debería visualizarse la sangre, pero se ve de color blanquito, ¿vale? Es el cuadrito rojo que tenemos acá. Ahora el calcio les dije se denomina densidad cálcica y por completo o casi por completo lo tenemos de color blanco. Esta parte de acá está ejemplificado con el cuadrito de color verdecito, doctores, que aquí tendríamos la clavícula, la escápula, luego saldría el húmero, toda esa parte, ¿vale, doctores? Y finalmente tenemos la presencia de cuerpos metálicos o densidad metálica que es por completo blanca. Esto, por ejemplo, doctores, si ustedes ven esto en su paciente, dicen, ah, caray, ¿qué es esto? Porque me dijo el doctor que se tiene que ver totalmente o casi por completo negrito el pulmón. Pero aquí, ¿por qué se ve blanco? Ah, porque la densidad metálica, doctores, se aprecia de color por completo blanquecino, ¿vale? En este caso es un marcapasos para una arritmia que el paciente tenía. Entonces, estas 5 densidades es las que quiero que aprendan a diferenciar en las radiografías, ¿vale, doctores? Ahora bien, y fíjense, esta escala
se denomina escala de radiopacidad. Si se fijan, ahorita estuvimos diciendo, vamos a regresarnos tantito porque creo que entraron dos doctores. Ahorita les acabo de decir, aire, color negrito, que es esta partecita de color azul, que es este cuadrito. Grasa, un poco más gris, que es el tejido celular subcutáneo que está representado con el cuadrito naranja, doctores. Líquidos, pues ya se va poniendo más blanquito, ¿no? Está representado con el cuadrito rojo que está a nivel de la cavidad cardíaca. Calcio, densidad cálcica, ya es totalmente blanca, dijo el doctor. Efectivamente, lo tenemos aquí representado en el cuadrito de color verde. Densidad metálica, me dijo el doctor que si no se ve negrito el pulmón, pues algo tiene ahí. Efectivamente, aquí se ve de color blanquito. Este está representado con el cuadrito negro y es un marcapaso, doctores. Ya dijimos blanco y negro. Ahora vámonos a términos médicos, ¿vale? Porque nos encanta complicarnos las cosas. La escala de radiopacidad que te dice, ya no le vas a decir a las cosas, doctor, yo veo negrito mi pulmón o yo lo veo blanquito. No, le vas a decir, cuando tú veas color negro, ¿cómo se le va a llamar? Yo veo radiolucidez, doctor, porque hay presencia de aire en el pulmón, por ejemplo. O doctor, ¿sabe qué? Yo veo radiopacidades en mi pulmoncito, porque alcanzo a ver tonalidades medio blancas, doctor, ¿vale? Justamente esa parte, doctores, es la que quiero que se lleven ahorita, que no se le denomina a las cosas blanquitas o negritas. Ahorita para fines prácticos se los hago ver de esta manera, ¿vale? Pero ustedes lo van a denominar radiolucidez y radiopacidad. ¿Cuáles van a abarcar radiolucidez? La radiolucidez se denominan densidades menores y van a ser las que están de color oscuro o negro. Por ejemplo, el aire y la grasa, doctores, que son las que se catalogan en esta parte. Si se fijan en la escala de color negro a gris, el aire y la grasa están en esta parte de radiolucidez. Ahora, ¿qué les vamos a denominar como radiopacidad o densidades mayores, doctores? Le vamos a denominar a estas a todas aquellas que se vean de color blanco, como por ejemplo los líquidos, el calcio y el metal. Y fíjate cómo no te estoy mintiendo, porque acá te lo mostré. Fíjense, ¿qué les dije que era de color radiolúcido? El aire y la grasita, ¿vale? Porque está de color negrito. Y la grasa, doctores, es esta partecita que tenemos acá, esta que se ve como un poquito más gris. Eso se denomina radiolucidez. Y yo les dije, de líquido para metal, todo es radiopaco. Y fíjense cómo no les miento. Radiopaco, que es el líquido, radiopaco, que es el hueso, y radiopaco, que es el metal. Radiolúcido, que es el pulmón, y radiolúcido, que es el tejido celular subcutáneo, doctores, ¿vale? Hasta aquí, espero que todo vaya quedando claro. Si no, la pueden escribir en el chat sin ningún tipo de problema. O los que están viendo la grabación, escribirnos cuando ustedes gusten y manden, doctores, ¿vale? Esta es otra imagen que me encanta, es súper esquemática. Fíjense cómo es prácticamente lo que les acabo de decir, doctores. Aquí con el número 1 tenemos representado la presencia de aire. El aire, ¿cómo les dije que se veía, doctores? Vamos a regresarnos. Pues me dijo el doctor que es radiolúcido. Efectivamente. El aire, fíjense cómo es totalmente negro o radiolucidez. ¿Qué otra cosa me dijo el doctor que era radiolúcido o de color negrito? El tejido celular subcutáneo. Fíjense cómo no es totalmente negro, pero va tendiendo a ser de color gris o más grisáceo, que es esta parte, doctores, ¿vale? Y yo les dije, a partir del líquido y después de metales y el calcio, todo es radiopaco, es decir, de color blanquito. Y fíjense, aquí con el 3 tenemos la parte del líquido, que es la presencia de sangre en las cavidades cardíacas, en este caso, doctores. Fíjense cómo está blanco porque es un líquido. Aquí en el cuarto, ¿qué estructura tendríamos aquí? Porque me está diciendo que aquí es hueso. Pues es que se ve la columna. La columna, cuando la alcanzamos a ver de esta manera en una radiografía, doctores, se llama columna desnuda, ¿vale? Porque justamente alcanzamos a ver los cuerpos vertebrales. El cuarto, ¿cómo lo ven, doctores? Pues yo lo veo muy blanco, ¿no? Pero ustedes ya no le van a decir blanco. Fíjese, doctor, que yo veo radiopacidad y eso me está mostrando que la columna está presente. Ya es diferente, ¿verdad? Y por ejemplo, esta cosita que no les cuadra, que dicen, pero es que los pulmones no están totalmente negros. Fíjate que con tu historia clínica, que les enseñamos a interrogar y así,
les dijo el paciente que tiene una arritmia cardíaca. Y fíjense que justamente aquí tiene un marcapasos que ¿a dónde desemboca, doctores? Fíjense cómo es el trayecto y se mete por la aurícula, porque muy probablemente es una arritmia, ¿vale, doctores? Que no le está permitiendo bombear adecuadamente el corazón. Pero fíjense cómo el 5 ya es totalmente radiopaco, doctores, ¿vale? Es fácil esta parte, si se fijan. Ahora, ya que entendimos los términos básicos de radiopacidad y de radiolucidez, doctores, que recuerden, radiolúcido, negro, radiopaco, blanco. Punto, doctores, ¿vale? Aquí lo tenemos. Radiolúcido negro y radiopaco blanco. Ahora quiero que entiendan algo. La radiografía de tórax, ¿por qué quisimos iniciar con este tema, doctores? ¿Por qué no iniciamos, por ejemplo, enseñándoles una tomografía por emisión de positrones? ¿O por qué no les enseñamos una angiotomografía contrastada, por ejemplo? ¿O por qué no iniciamos, por ejemplo, con una tomografía de tórax simple o un ultrasonido? ¿Por qué no, doctores? Porque la radiografía prácticamente es la principal herramienta que nosotros vamos a tener como médicos generales. Fíjense en las indicaciones de todos estos métodos de imagen. La radiografía prácticamente es todo lo que solicitamos de primera intención con nuestros pacientes. ¿Y solo por eso me lo estás enseñando? No. Fíjate su costo. Vamos a ver, fíjate el costo y el nivel de radiación. Por eso te lo estoy enseñando. El costo, obviamente no te dice 1,000 pesos, así, pero fíjense cómo el costo, a comparación de otros, es prácticamente nada, doctores. Y fíjense el nivel de radiación. Únicamente tiene una bolita de radiación y el costo tiene solamente una, ¿vale? Ahora fíjense, por ejemplo, en el ultrasonido. En el ultrasonido, doctores, ya es un instrumento más utilizado para intervenciones más profundas, como por ejemplo, ¿quieres hacer una función en el espacio pleural? Aguántate, guíate con un ultrasonido y ya haces la punción. No te quieras sentir el héroe porque le vas a dar al ápice pulmonar y le vas a causar neumotórax. Los ultrasonidos, sobre todo, doctores, es para guiarnos en métodos que requieren introducir algo dentro del cuerpo de nuestro paciente. Es prácticamente una guía que nos dice, no le vayas a dar a lo que no le tienes que dar y yo te digo cómo hacer. Prácticamente el ultrasonido es para eso. Fíjense cómo también es muy utilizado en embarazadas, e inclusive en otro tipo de intervenciones, por el costo y porque, ¿qué, doctores? No hay radiación en el ultrasonido. ¿Por qué le hacemos ultrasonidos a las embarazadas? Por ejemplo, ¿por qué no le hago a cada rato tomografías de tórax simples a mi embarazada? O de abdomen, TAC de abdomen a mi embarazada. Ah, porque las TACs, fíjense cómo tienen 3 puntitos de radiación. Y aparte, fíjense cómo está el costo, doctores. El costo tiene 3 de monedita, ¿no? Que prácticamente en comparación con estos dos es el triple de costo, ¿vale? Sin embargo, las tomografías evidentemente tienen mejor resolución anatómica. Es cuando nosotros podemos ver que la ventana pulmonar, que la ventana oval, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por ejemplo, estudios más avanzados, tomografía de tórax igual, pero ¿qué pasa? Yo le quiero meter un medio de contraste. Este, por ejemplo, nos ayuda a valorar si hay, por ejemplo, alguna obstrucción en alguna arteria. O, por ejemplo, en una serie esófago-duodenal, podemos llegar a detectar, por ejemplo, si hay algún tipo de de algún segmento del esófago donde no esté pasando la comida y eso nos indique que muy probablemente es el lugar de la lesión. Prácticamente el medio de contraste se pasa en las estructuras y si no pasa o se queda retenido, nos está diciendo dónde está la lesión. En este caso, fíjense el costo, doctores, 4 de costo en este caso, ¿no? Y fíjense, el nivel de radiación sigue siendo muy alto, doctores. Por eso no lo usamos en primeras instancias los medios de contraste. Ahora imagínense que su paciente tiene alguna enfermedad renal, peor, ¿vale? Tenemos otro tipo de estudios. Esta no voy a hacer mucho énfasis en la TACAR porque esa no la vamos a ver ahorita, pero fíjense igual cómo está costosa y ya el nivel de radiación un poquito más bajo. Pero fíjense, los intervencionistas, ¿no? Los cardiólogos que tienen muchos años de estudios hacen angiotomografías computarizadas. Por ejemplo, estas nos sirven para valorar embolias pulmonares o algún otro tipo de anomalía vascular, doctores. Pero ¿por qué no los mandamos frecuentemente? Es que fíjate el costo. Prácticamente es 4 veces de los dos primeros que acabamos de ver y fíjate la radiación. ¿Por qué no lo hago a cada rato
si sospecha una embarazada de una embolia pulmonar, es que tiene mucha radiación y no le va a hacer bien al producto, ¿verdad? O por ejemplo, esta es muy famosa en los cánceres, doctores, la tomografía por emisión de positrones. Prácticamente este estudio es oncológico. La verdad, es más fácil de lo que parece. El nombre sí se escucha muy sofisticado así, pero prácticamente lo que detecta esta prueba es el metabolismo celular de la célula cancerígena. Donde exista mucho metabolismo celular de la célula cancerígena, ahí te va a marcar el TEP. Te va a decir, te va a marcar un buen de puntitos y te va a poner, ahí está el cáncer, ¿vale? No está tan difícil este estudio. ¿Por qué no lo mandamos a cada rato a todos nuestros pacientes de cáncer? Pues está a todo dar, ¿no? Pues no está diciendo que detecta dónde está, metástasis y no sé qué, ¿no? Es que fíjate el costo. La otra vez íbamos en el metro, doctores, y vimos estos carteles de los doctor Simi y así, que te ponen tomografías computarizadas, y vimos esta de la PET. En el caso del doctor Simi, doctores, estaba en 10,000 pesos, más o menos 5,000, la verdad no me acuerdo bien, pero estaba como entre 10 a 15,000 pesos. Imagínense con los gastos que tiene un paciente oncológico, ¿tú le vas a mandar a hacer cada mes este tipo de prueba? No. Ahora, ¿qué pasa? Su nivel de radiación, fíjense, tiene 4 puntos de radiación la tomografía por emisión de positrones. Si se dan cuenta, son estudios más sofisticados y no se solicitan a cualquiera. Y por ejemplo, tenemos otro que son camografías de perfusión. Igual, doctores, es un estudio que nos permite ver si hay presencia de embolia pulmonar. Y fíjense, esta es preferida en el embarazo porque tiene menos nivel de radiación que otras, ¿vale? Y que es un poco menos costosa. Y finalmente la resonancia magnética, doctores. ¿Por qué hacemos resonancias magnéticas? No indiscriminadamente, pero por ejemplo, ¿por qué se la podemos hacer a los niños en pacientes oncológicos cuando tienen un traumatismo, etcétera? Porque fíjense el nivel de radiación, no tiene. El método físico por el cual está hecho la resonancia magnética no es a base de radiación, al igual que el ultrasonido, no tienen radiación. Por eso son estudios que ustedes van a ver, los piden a cada ratito, a cada ratito. Evidentemente es muy costosa la resonancia, pero no tiene radiación. Y aquí, doctores, es valorar riesgo-beneficio en nuestros pacientes, no hay de otra, ¿vale? Entonces, quédense con que en la radiografía prácticamente es lo mejor de este mundo, doctores, ¿vale? Entonces, a mí en mis primeras clases de tercerito, los radiólogos me pasaban al frente, no me pusieron obviamente esta, pero me ponían radiografías, doctores, y me decían, ¿qué ves? Me señalaban, por ejemplo, acá, me señalaban acá y me decían, ¿qué estás viendo? Y para ellos es muy fácil porque tienen muchos años de experiencia y así. Y muchas veces piensan que nosotros ya sabemos. Pero, por ejemplo, lo que no quiero que les pase es esto. Ahorita, muy probablemente, no alcancen a distinguir muchas estructuras anatómicas, pero para eso es esta clase. Terminando esta clase, van a saber interpretar esta radiografía básica de tórax, doctores. Ya lo patológico lo veremos después, pero si no entendemos lo normal que va a pasar, doctores, pues no vamos a identificar lo patológico. Decían muchos doctores, si no somos capaces de identificar, pues lo que no conocemos, si yo no conozco una patología, en mi vida lo voy a identificar, doctores, ¿vale? Por eso es que les vamos a enseñar cómo hacerlo. Entonces, solicitar este tipo de radiografías de tórax la tenemos que pedir siempre, o sea, porque esa es otra, doctores. Ustedes van a ver, sobre todo, los médicos familiares que hacen excelentísimo su trabajo, que es sarcasmo, piden radiografías de tórax a más no poder. Ni siquiera revisan a los pacientes, les vale prácticamente. No hacen anamnesis, no exploran al paciente, radiografía de tórax, no, radiografía de columna, no, radiografía pélvica. Y no, doctores, primero, acuérdense, la función de los estudios de imagen no es como tal de primera instancia, solo son para confirmar nuestras sospechas diagnósticas. No las tenemos que pedir a cada ratito. ¿Por qué? Porque tú eres doctor, son doctores en formación, van a ser capaces de interrogar a su paciente adecuadamente y de explorarlos físicamente, doctores. Entonces, no voy a mandar como si fueran pan calientes ni radiografías, ni resonancias, ni nada de eso, doctores. Primero, la anamnesis y la exploración física. ¿Me cuadra algo? Sí, pero lo tengo que, por así decirlo, confirmar. Ok, te la paso, solicítame una radiografía, pero sepan para qué la mandan, doctores, porque igual los radiólogos les agradecen esa parte a los doctores. Muchos se quejan
de que no les damos información, no les damos datos. Si ustedes les brindan ese tipo de información, los van a amar y les van a hacer mejores radiografías, ¿vale? Entonces, ya que hablamos de la terminología y eso, vamos a iniciar con cómo interpretarla. Bueno, todavía no. Vamos a iniciar con algo antes, que es el posicionamiento de una radiografía. Muy probablemente hayan visto cómo se saca una radiografía, pero prácticamente, doctores, podemos tomar una radiografía en bipedestación y una radiografía en decúbito, ¿vale? Que es mi paciente acostado. Por ejemplo, en bipedestación lo que se le pide al paciente, doctores, es que las escápulas las lleve hacia los lados, prácticamente que me separe los brazos y las escápulas. ¿Por qué? Para que no salgan acá, doctores. No quiero que mis escápulas salgan aquí porque si salen acá, no me van a dejar ver lo que quiero, por así decirlo. Si mi paciente tiene una neumonía, esto me lo va a esconder porque el hueso, ¿qué color les dije que es, doctores? Blanco. Las neumonías tienen patrones de radiopacidad. ¿Qué significa esto? Que son blancos. Blanco con blanco se pierde. Entonces, le pedimos al paciente que separe las escápulas. Pero, doctor, muy bonito, está muy bonito esta en bipedestación y así, pero por ejemplo, si mi paciente está encamado, está en urgencias, ¿le voy a hacer que se pare? O sea, ¿lo sostenemos entre dos o cómo lo hacemos? Ah, es que ahí va la otra. Tenemos radiografías que se toman en decúbito, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Las radiografías en decúbito, doctores, son más inespecíficas. Fíjense. La radiografía en bipedestación se denomina posteroanterior. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Quiero que les quede claro. El rayo, vamos a denominarlo el rayo de luz, ¿vale? Pero no está teóricamente exacto. El rayo de luz que aquí viene prácticamente del dispositivo que me toma la radiografía va a entrar primero por la espalda de mi paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi paciente está de espaldas con las escápulas separadas. ¿Y dónde se va a proyectar? Hacia la región anterior del tórax. Esto que estamos viendo, doctores, es la región anterior del tórax. A lo mejor suena confuso de que si el rayo le está llegando de atrás, ¿por qué no se ve atrás? Si se ve adelante. Ustedes quédense. Póstero anterior se ve de atrás hacia adelante. Y lo que vemos prácticamente en una radiografía póstero anterior es esto, doctores. Esta es una vista anterior de mi paciente, ¿vale? Apréndanselo como quieran, o si quieren decir es invertida la cosa, también lo pueden decir, ¿vale? Porque muchos se confunden. Es que la póstero anterior, como su nombre lo dice, está señalando lo posterior. No, la póstero anterior, sí, el rayo de luz entra aquí, hacia atrás, pero lo que se proyecta es la región anterior, doctores. Y ahora fíjense, lo contrario si mi paciente está acostado, porque si está acostado, o tiene algo neurológico, o tiene algo de urgencias, o no se puede levantar, doctores. Entonces, ¿qué pasa? El rayo de luz, ¿dónde va a incidir, doctores? En este caso, como está acostado boca arriba mi paciente, va a incidir en la región anterior de mi paciente. Pero ¿qué pasa? El rayo no se queda aquí, doctores, rebota. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la espaldita. Este tipo de radiografías se denominan anteroposterior. Y no, doctores, en este caso no se ve la región anterior. ¿Qué región se ve? Ah, pues se va a ver la región posterior. ¿Por qué? Porque lo que me explicó el doctor, prácticamente, si entra por enfrente, se ve lo de atrás. Si entra por atrás, se ve lo de enfrente. Así yo me lo aprendí, doctores. Apréndanselo así y poco a poco le van a ir dando más sentido. Pero ¿qué pasa con, esta se denomina anteroposterior, pero ¿qué pasa con este tipo de estudios, doctores? Magnifican algo que se denomina la silueta cardíaca. Fíjense cómo se ve súper mal tomada y déjenos ustedes eso, doctores. Inclusive podría llegar a verse que tiene derrame mi paciente. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está aquí todo blanco, aquí igual. O sea, la verdad las radiografías AP sí nos ayudan, pero si se puede de preferencia las póstero anteriores o las PA, mejor, doctores, porque fíjense cómo la imagen hasta sale más nítida y más entendible que esta, doctores. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta si está de enfrente o si está de espaldas? Ahorita se los voy a explicar, pero quería que les quedara clara esta parte. Entonces, prácticamente ya enseñamos, es lo mismo que les acabo de decir, doctores, la PA, pacientes en bipedestación y que las escápulas no se proyecten en los campos pulmonares, doctores, ¿vale? Y algo que se me olvidó decirles.
Como es una radiografía que está en mi paciente normal en bipedestación, da una imagen del corazón con un tamaño más cercano al real. Si se fijan, aquí está mi corazoncito, doctores, y no se ve agrandado. Esto quiero que se lo lleven, por eso son los métodos de elección, porque esta no me cambia mucho las estructuras anatómicas, doctores. Pero ¿qué pasa con las AP, doctores? Ah, es que las AP, ¿qué pasan? Me dan una magnificación de mi silueta cardíaca. Fíjense cómo inclusive pudiéramos llegar a pensar que mi paciente ya tiene cardiomegalia, pero no, porque tú te vas a fijar y vas a decir, ah, es que es un anteroposterior, o sea, se ve la espalda, pues con razón se ve grande la silueta, no es que tenga cardiomegalia. Ah, justamente por esto quiero que se aprendan los tipos de proyecciones. Y justamente otra cosa, como mi paciente está acostado boca arriba con esta imagen, o a ustedes, a un paciente que está en coma, por así decirlo, que no se puede mover, etcétera, lo que ustedes quieran, le van a decir, oiga, pero mueva sus escápulas a los lados un ratito en lo que se la toman. No, no va a poder, doctores. ¿Y qué va a pasar? Se van a encimar las escápulas en los campos pulmonares, doctores. A lo mejor aquí no se ve muy bien, pero si se acercan y se empiezan a imaginar aquí las escápulas, se ve medio blanquito, doctores. Y esto también interfiere. Fíjense cómo viene la clavícula acá y aquí estaría la escápula. Esto que se ve blanco es la escápula, doctores. ¿Y por qué no quiero que se vea? Pues porque no me deja interpretar bien la radiografía. Aquí pienso que tiene algo, tiene un nódulo, neumonía, no sé, pero justamente es por las escápulas, ¿vale? Y otra cosa, en este tipo de proyecciones, lo primero que quiero que se fijen son las clavículas, doctores. Cuando vemos una radiografía anteroposterior, o en otras palabras, que nos proyecta la región posterior de nuestro paciente, las clavículas están horizontalizadas, ¿vale? Justamente por la disposición anatómica. Fíjense cómo aquí está la clavícula horizontal. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que mi paciente está de espaldas o se la tomaron prácticamente, lo que me proyecta la radiografía es la espalda de mi paciente. Fíjense cómo cambia la cosa en la otra radiografía, que es la postero anterior. ¿Qué pasa con las clavículas, doctores? Se van en forma de S o de V, ¿vale, doctores? Fíjense, cuando estamos viendo la parte anterior del tórax de mi paciente, las clavículas se ven de esta manera. Hacen una inversión y se van hacia abajo, fíjense, como en forma de S o en V, así se describe en la bibliografía, ¿vale? Fíjense en esas dos cosas, las clavículas. Si está en S o en V, prácticamente está viendo la región anterior del tórax. Si la ven así, que está horizontalizada las clavículas, están viendo la parte posterior del tórax. Punto, doctor. Eso es lo que quiero que se lleven, ¿vale? Ahora, vamos a seguir. Ya que vimos cómo está, fíjense, esto es lo primero. ¿Cómo está posicionado mi paciente y cómo se le sacó la radiografía? Es lo que acabamos de ver, posicionamiento en una radiografía de tórax. Ahora vamos a entrar, ya la podemos interpretar, doctor, es que ya me aburrí. Espérame, es que todavía falta que te enseñe los criterios de calidad en una radiografía. O sea, no cualquier radiografía me va a servir, doctor, no. Así como cualquier doctor no te manda buen medicamento, no cualquier radiólogo te la toma bien. Y justamente por esto tenemos la necesidad y tenemos la obligación de ver los criterios de calidad en las radiografías de tórax, para que se lo aprendan. No es difícil, chicos, ¿vale? Vamos a tener esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia RIP. ¿Qué significa RIP, doctor? R de rotación, I de inspiración y P de penetración. Ahorita quédense con eso, se los voy a explicar cada una. Entonces, RIP, rotación, inspiración y penetración son los criterios de calidad en una radiografía. Entonces, doctor, si alguna de estas no cumple, ¿no la puede interpretar? No, y vas a ver por qué, ¿vale? ¿Sí se me escucha bien hasta ahorita, chicos? Sí, ¿no? Sí, doctor. Que sí. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con el primer criterio de calidad. ¿Cuál es, doctores? La rotación. ¿Y eso qué significa? Ah, cuando una radiografía te llega a rotar. En condiciones normales, una radiografía no está rotada. ¿Y cómo vamos a ver que no está rotada, doctor? Ah, porque tú te vas a ir a la columna vertebral. ¿Y qué hay en la columna? Acuérdense de anatomía que teníamos algo que se denominaban procesos espinosos. Los procesos espinosos nos van a ayudar como puntos de referencia. Es esto que les marqué aquí, doctores. Dejen poner la otra.
Estos, doctores, estos que estoy señalando son los procesos espinosos, esta partecita que ustedes ven salida del huesito. ¿Y por qué me van a servir estos, doctor? Ah, porque tú te vas a guiar de estos procesos espinosos que veas acá y de tus clavículas, doctores. ¿Para qué? Porque tú vas a hacer imaginariamente, porque por el tiempo muchas veces lo tenemos que hacer rápido, tú vas a tratar de trazar un punto medio entre las clavículas, ¿vale? Es decir, que tus procesos espinosos, que son estas partes, queden en medio de las clavículas. Fíjense cómo aquí guardan relación, doctores, porque aquí tenemos el proceso espinoso y más o menos de la clavícula derecha y de la clavícula izquierda están a la misma distancia. Prácticamente con eso valoramos la rotación. Te me vas a los procesos espinosos y te fijas que la clavícula derecha y la izquierda más o menos queden a la mitad de este. Sí, doctor, sí, más o menos queda a la mitad. Punto. Sí está bien. No está rotada tu radiografía. Oiga, doc, pero es que por un ejemplo, ¿no? Es que mi proceso espinoso está acá y mi clavícula está aquí, pero la otra está hasta acá, doctor. Ah, eso significa que sí está rotada tu radiografía, ¿vale? Ese es el primero, doctores, la rotación. Ahora, vámonos con la inspiración. La inspiración, prácticamente vamos a valorar el espacio aéreo alveolar. Y entonces, ¿cómo se toma una radiografía, doctor? O sea, que mi paciente no inspire o que sí inspire. Que meta aire o que no lo meta. Ah, se toma en inspiración. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi pulmón, ¿qué haga, doctores? Insufle, meta todo el aire y así se queda el paciente para que se tomen la radiografía. Ahorita van a ver cómo se ve si no insufla o si no inspira de manera adecuada. Prácticamente esto lo vamos a valorar, doctores, con las costillas que visualicemos en los campos pulmonares, ¿vale? ¿Cuáles son las costillas, doctor? ¿Alcanzan a ver estas líneas blancas, doctores? Pues esas son sus costillas. Estas líneas blancas que ustedes están viendo son las costillas. O sea, yo voy a tener que contar las costillas para ver si está bien en inspiración. Sí, pero tranquilo, ahorita te voy a enseñar cómo. Y la vas a contar desde dónde, doctor. Desde los ápices pulmonares hasta las bases pulmonares. Tengo una imagen acá. Fíjense. En el caso de que ustedes vean una radiografía de tórax anterior, oiga doctor, pero ¿cómo era anterior? Ah, fíjate la clavícula, ¿ya viste cómo está? Mira, está en S y hacia adentro, o está de manera de V, doctores, por eso se ve que es anterior. Ah, ya entendí, doctor, ¿vale? Cuando tenemos esta vista anterior, vamos para que se diga que mi radiografía tiene buena inspiración, se la van a preguntar, doctores, en rotaciones, en lo que quieran, se los apuesto tienen que observar de 5 a 7 costillas. O sea, me las voy a poner a contar y tengo que contar de 5 a 7. Sí, doctor, para que usted vea que está adecuadamente inspirada. Pero, por ejemplo, doctor, si tengo una radiografía que se tomó, bueno, se ve la región posterior del tórax, ¿tengo que contar las mismas? No. En ese caso, doctor, tú vas a tener que observar mínimo de 8 a 9 costillas. O sea, que si yo observo menos de 5, no está bien inspirada, es efectivamente, no inspiró adecuadamente. Y si en la región posterior del tórax veo menos de 8, tampoco está bien inspirada, efectivamente. Justamente por eso tenemos estos dos parámetros, doctores, ¿vale? Y aquí se los estoy señalando. Estas son las costillas, doctores. Fíjense cómo desde aquí podemos dar una que está acá, dos que está acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta acá, ¿no? Pero fíjense cómo vimos nueve en esta vista, doctores, ¿vale? Y eso que solo tenemos que ver de 5 a 7. En las posteriores tenemos que observar de 8 a 9, doctores. Quédense con esos dos datos porque se los van a preguntar. Ahorita les enseño cómo contar de manera adecuada una radiografía, las costillas. Otra cosa, la penetración, prácticamente significa qué tan expuesta estuvo mi radiografía a los rayos X, doctores, ¿vale? ¿Y esto cómo lo vamos a determinar? Ah, fíjate, una placa de tórax con una buena técnica, ¿tú qué vas a ver? Ah, pues vas a ver lo que te acabo de comentar, doctor. La columna se denomina columna desnuda, es decir, que es visible detrás del corazón. ¿Y solo eso, doctor? No. También vas a poder observar los vasos pulmonares. ¿Y cuáles son esos? Ah,
Estas manchitas que tú ves aquí, así como si Ya no se escucha. Un momento, chicos, estamos teniendo problemas técnicos, pero ahorita se conecta el doctor. Por lo mientras, si quieren, vayan por agua y tómense un pequeño descanso. Ahorita regresa el doctor. Gracias, doctora. Listo, doctores. Una disculpa, es que tuve problemas técnicos. ¿Hasta dónde escucharon? A ver. Nos quedamos como en lo de los vasos. ¿Sí escucharon lo de la inspiración, verdad? Sí, estaba mencionando el árbol bronquial y los vasos pulmonares. Perfecto. Entonces, rápidamente, penetración, ¿qué era? ¿Qué tan expuesta está mi radiografía a los rayos X? ¿Qué tenemos que ver en mi placa para decir que tiene adecuada penetración? Columna desnuda, que es la flecha que les estoy marcando de color rojo, que prácticamente se ve detrás del corazón. Los vasos pulmonares, doctores, que son esas estructuras blanquitas que ustedes están viendo acá. O no se llaman blanquitas, doctor, se llaman radioopacas, ¿vale? Son estas radiopacidades que ustedes ven aquí a los lados del corazón. Esto, doctores, que se extiende desde el ápice, perdón, desde el ápice hasta la base pulmonar, son los vasos pulmonares, ¿vale? Y se denominan como ramificaciones radioopacas o que se ven de manera blanquita, ¿vale? Entonces, estas dos cosas tienen que ver ustedes para decir que su técnica o tiene una adecuada penetración. Ok, doctor, ya vi que mi radiografía no está rotada, porque ya vi estos criterios. No está, está bien inspirada, porque ya conté las costillas. Y fíjese que también tiene buena penetración porque se ve la columna y los vasos pulmonares. Ok, ahora fíjate cómo está aquí una radiografía de tórax normal. Fíjense qué bonita se ve. Tenemos la silueta cardíaca, tenemos los vasos pulmonares, fíjense la columna pues, a todo dar, ¿no? Aquí tenemos las cúpulas diafragmáticas, todo bien, ¿no? Todo muy bien. Pero ¿qué pasa en este caso, doctores? Fíjense esta radiografía toda negra, toda fea, que no se ve nada. O fíjense en que se ve como si tuviera una neumonía, ¿no? Bien fea en todos los lóbulos pulmonares. ¿Qué pasó aquí? Ah, esta se denomina como una radiografía dura o también se denomina quemada o sobreexpuesta. Prácticamente aquí, doctores, no hubo adecuada penetración, ¿vale? Muy probablemente
el paciente sacó el aire antes de tiempo, ¿vale? Por eso se visualiza aquí. Este vacío, ¿sí se me escucha, doctores? Sí, se sigue escuchando. Ah, muchas gracias. Entonces, esta radiografía, doctores, este vacío negro no permite visualizar los vasos pulmonares por obvias razones, porque tenemos toda esta parte negra que no permite verlo. Y fíjense el corazón, ni cómo visualizarlo de manera adecuada. Ahora, la que está blanda, ¿qué pasó aquí? Esta se denomina como blanda o subexpuesta, ¿vale, doctores? No tuvo adecuada penetración esta radiografía. A esta le faltó y este se pasó de lanza, ¿vale? Prácticamente. Aquí, de la misma manera, fíjense, ¿a poco alcanzamos a ver columna vertebral? No, yo veo todo radio opaco, justamente por la técnica, no fue adecuadamente tomada. Y tampoco, ¿qué vemos, doctores? Los vasos pulmonares, fíjense, no vemos, solo vemos manchitas, pero no me ejemplifican bien cómo están, ¿vale? Si ustedes ven este tipo de radiografías, no las tienen que aceptar. Tienen que volvérselas a pedir al radiólogo que las solicite de manera amable, doctores, ¿vale? Ok, doctor, ya vi que está bien rotada. Bueno, ya vi el RIP, ¿no? Rotación, inspiración y penetración. Todo bien, ¿vale? No tiene nada. Ya la puedo empezar a interpretar. Ahora sí. ¿Cómo la vas a interpretar, doctor, doctora? Ah, la doctora de YouTube, fíjense, da en este caso este orden. Muchos doctores, muchos radiólogos les van a dar distintos órdenes. No, es que primero se empieza de afuera hacia adentro, doctor. No, doctor, primero de adentro hacia afuera, porque así te va a permitir ver otras cosas. O no, doctor, tienes que hacer una mixta, primero de este lado, así. La verdad, no hay una fórmula de esta es la definitiva para una radiografía, pero yo les voy a enseñar la más adecuada y sobre todo para que ustedes sistematicen y vayan en búsqueda, ya sepan qué buscar en una radiografía, doctores. ¿Qué sí es lo importante? Que si yo empiezo, por ejemplo, con la tráquea, yo no me voy a seguir describiendo. Ah, fíjese, doctor, que la tráquea está bien, pero acá el tejido celular subcutáneo se ve medio mal. Y fíjese acá, ni se ven las cúpulas. O sea, eso es lo que no quiero que hagan. Que se vayan, no tengan orden y que no sistematicen las cosas. Quiero que todo lo hagan en orden. Por ejemplo, primero, la información del paciente. Ok, paciente masculino de 53 años de edad, Jorge. Ah, sí, sí es el paciente. Perfecto, ya tienen lo primero, que es la información del paciente. Siempre háganlo porque se los van a decir. En la información es nombre y sexo del paciente. Ya luego viene gratuidad, cosas que mete el hospital. Luego se pueden ir con la tráquea, que es la estructura que vemos aquí medialmente. Es esta estructura que se muestra como radiolúcida o negrita en medio de la columna vertebral, ¿vale? Y por ejemplo, aquí nos menciona que después de la tráquea nos podemos ir a la aorta, nos podemos ir a los ilios pulmonares. Los ilios, doctores, es esto. Estos son los cilios pulmonares, estas estructuritas de aquí que les estoy marcando con el color azulito. Esos son los cilios pulmonares. También nos marca que vayamos a la vascularidad pulmonar, que es lo que les comentaba. Son estas líneas radiopacas que van de la base a los ápices pulmonares, ¿vale? Todo esto es la vascularidad pulmonar. Y por ejemplo, aquí nos dice que valoremos el mediastino, los pulmones, que son estas estructuras que pueden ver, los diafragmas son estos, doctores. Esta curvatura que ustedes ven son cúpulas diafragmáticas, ¿vale? Fíjense, esta es una cúpula diafragmática, doctores, ¿vale? Les voy a hacer una pregunta, ¿vale? Aquí es un espacio libre, chicos, nos podemos equivocar, así que no se preocupen. Fíjense de este lado, cómo aquí se alcanza a ver de principio a fin la cúpula diafragmática. Pero ¿qué pasa de este lado, doctor? Porque aquí yo veo, eso se llaman ángulos, ahorita se los explico. Pero aquí yo solo veo este ángulo y hasta aquí, doctor, está como medio mochado. ¿Por qué cree que pase eso, chicos? ¿Por qué aquí no se alcanza a visualizar toda la cúpula diafragmática de manera completa? ¿Por qué creen? ¿Por el corazón? Exactamente, doctor. El corazón, porque aquí tenemos una cosota que se denomina corazón y específicamente me lo está tapando el ventrículo izquierdo, que es esta parte que les estoy señalando.
Ahorita tengo imágenes que les va a quedar súper claro, doctores. Ahorita son como generalidades, ¿vale? Y por ejemplo, después de los diafragmas, aquí nos marcan los huesos, que es esta parte radiopaca por completo que yo les acabo de decir. ¿A poco sí tengo que valorar los huesos en una radiografía? Sí, doctor, porque imagínense que usted está viendo la clavícula y la ve aquí como, se ve como una fractura aquí, ¿no? O por ejemplo, está valorando las costillas e igual, nota como un pequeño desgaste o una presencia de fractura. Todo eso se reporta, chicos. O por ejemplo, una paciente mayor de edad. No, doctor, fíjese que yo veo aquí como zonas blanquitas en las costillas o zonas negritas, ¿no? Ah, pues muy probablemente tu paciente tenga osteoporosis, doc. Tenemos que poner énfasis en eso, ¿vale? Como se dan cuenta, la radiografía no es solo pulmones, no, no, no. Los pulmones, los huesos, los metálicos y los tejidos blandos, ¿vale? Que es lo que les acabo de decir. Esta es la manera que ella marca para interpretar una radiografía. Yo les traigo otra que siento que es más fácil, pero las dos las vamos a ir abarcando. Esta imagencita la pueden imprimir ustedes y traerla siempre pegada en su cuadernito. Para cuando ustedes se les olvide, tengan nervios, lo que quieran, vean esta y digan, ok, información, ok, luego en la tráquea, ok, aorta, pues la aorta está, si aquí está el ventrículo, ahorita les enseño dónde está, ¿vale? Ese es un ejemplo que yo les quiero decir. Y aquí tenemos otro ejemplo, doctores, que es cómo describir una radiografía de manera normal. Fíjense cómo la describen en este reporte, vamos a leerlo. La tráquea es central. Esta es la tráquea y está centralizada, ¿estamos de acuerdo? Los campos pulmonares tienen expansión uniforme sin patrones radiológicos anormales. Oiga, doc, pero yo cómo sé que no tiene un patrón radiológico anormal. Ah, porque yo ya te enseñé, doctor. Ay, dejen quitar esta cosa que no me deja ver. Mm, Ok, ya. Porque yo les enseñé, doctores, que los pulmones son radiolúcidos, son totalmente negros, doctores, ¿vale? Y si ustedes ven, por ejemplo, radiopacidades acá, ven algo que no les cuadra, ya tiene patrones radiológicos anormales. Las pleuras son normales. Ojo aquí, doctores, ¿qué era la pleura? Todo lo que está recubriendo el pulmón. La pleura son capas muy delgadas, doctores. Las pleuras no se visualizan de manera habitual. Solo en pleuritis, que es la inflamación de la pleura. O sea, en condiciones normales, quédense con eso, no se ven las pleuras, porque se los van a preguntar. Ahora, aquí nos dice, por ejemplo, la silueta cardíaca tiene un tamaño normal. Doctor, pero ¿cómo me guío? O sea, ¿hay un índice o qué? Sí, te lo voy a enseñar a sacar más adelante, tranquilo, ¿vale? Aquí dice, por ejemplo, que los contornos del mediastino se ubican, o- bueno, están de manera normal junto con los cilios. Oiga, doc, pero, o sea, es que no me está explicando los cilios, el mediastino. Esto es ahorita solo para que veas cómo se dice una radiografía normal. Ahorita le vas a ir agarrando sentido a todo, pero los cilios ya quedamos, son estos, doctores, ¿vale? Y por ejemplo, dice que no se observan alteraciones óseas en los huesos que podemos observar. No hay evidencia de alteraciones diafragmáticas ni cuerpos extraños. Cuando hay alteraciones en el diafragma, doctores, vamos a tener ascensos de estas cúpulas diafragmáticas y sobre todo puede llegar a ser por presencia, por ejemplo, de tumores o por ejemplo, que tenga un pulmoncito que tenga neumotórax. ¿Por qué? Porque el pulmón, doctores, si se colapsa el pulmón, ¿qué va a pasar? Es como si fuera, no sé, una liga. La liga cuando la jalas y la sueltas se colapsa, regresa a su forma original. Prácticamente lo mismo pasa aquí. Si se llega a hacer un hoyito, por ejemplo, en mi pulmoncito, se colapsa, se forma una telectasia, todo mal, doctores, todo mal. ¿Y qué pasa con los, en este caso, las cúpulas diafragmáticas? Se van hacia arriba, ascienden, ¿va? Y todos eso lo tenemos que anotar, doctores, pero eso ya lo veremos en patología de tórax, no se me altere, ¿vale? Y dice que la imagen corresponde a una radiografía de tórax normal para la edad, punto. Si se fijan, esta imagen es muy útil, que nos ejemplifica todo lo que tenemos que decir de manera muy resumida, ¿vale? Ahora, ya vimos lo que tenemos que describir. Vamos a empezar paso por paso con las estructuras que debemos ver, ¿vale? Es para que no se me, para que vean cómo se van describiendo, ¿vale? Vamos a empezar con la tráquea. ¿Qué es la tráquea? Ya sabemos, una estructura en forma de tubo, más o menos comienza en C6, que prácticamente se relaciona con la laringe y se extiende hacia dónde? Hacia la carina.
Doctor, ¿qué era la carina? Ya no me acuerdo. Ah, la carina es de donde se bifurcan los dos bronquios principales, que por anatomía tú ya viste que son derecho e izquierdo, ¿vale? Que uno está más vertical que el otro, pero el otro está más horizontalizado, ya lo sabemos, ¿vale? Fíjense en esta imagen del lado izquierdo. Quiero que se fijen en esto. Prácticamente aquí tendríamos C6 doctores, que es donde inicia la tráquea, y si se fijan aquí tenemos la zona radiolúcida donde inicia, y llega prácticamente hasta T5 doctores. ¿Qué hay aquí en T5? Tenemos esto, que es la carina, que es donde se bifurcan los dos bronquios principales. Oiga, doc, pero aquí no alcanzo a ver la carina. Yo sé que no alcanzas a ver la carina, y yo sé que todavía no alcanzas a distinguir que aquí sale un bronquio principal derecho y aquí sale un bronquio principal izquierdo, pero poco a poco, conforme más radiografías veas, la vas a distinguir. Ahorita quiero que sepas lo que tienes que identificar. Ya con la práctica lo irás haciendo mejor. Por eso te traje esta imagen, para que veas cómo se hace. Aquí tenemos la tráquea, doctores, y aquí está la carina, y aquí está mi bronco principal del lado derecho, y aquí está mi bronco principal del lado izquierdo. Esto deberíamos, bueno, se ve en una radiografía ya para expertos, ¿vale? Pero para nosotros que todavía estamos aprendiendo, nos ayudan estas imágenes para entenderlo. Prácticamente esto, doctores, es lo que yo les quiero mostrar que se ve en esta parte, ¿vale? Aquí tendríamos, si se acercan un poco a la imagen, aquí tenemos la carina, se alcanza a ver unas puntas donde se bifurca el bronquio principal derecho, que es esta parte, doctores, y el bronquio principal izquierdo, que es esto, ¿vale? Se ven ligeras zonas radiopacas, pero ahorita no se preocupen por eso. Poco a poco las van a ir distinguiendo, ¿vale? Y otra cosa, tenemos dos porciones. Extratorácica, que está fuera por así decirlo, de la porción del tórax, punto, e intratorácica, que va a estar dentro, doctores, ¿vale? Esto de las mediciones de mide 2 a 4, de 6 a 9 y su diámetro no son tan relevantes aquí. Ahorita quiero que aprendan a distinguir cómo se ve la tráquea y cómo se ven los bronquios, doctores, ¿vale? Y fíjense, este es un caso chistoso porque aquí no solo tenemos dos bronquios, tenemos tres, ¿no? Se llama bronquio porcino, ¿vale? Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Son bronquios, son anormalidades anatómicas, pero son totalmente benignas. Quiero que se queden con lo que tienen que ver. Ah, y fíjense, esto es lo que les acabo de decir. Este es el bronquio principal del lado derecho y este es el bronquio principal del lado izquierdo. Aquí tendríamos a la carina, doctores, por eso se los acabo de señalar. Derecho e izquierdo, doctores, ¿vale? Eso es lo único que quería que vieran. Y si se fijan, si yo les pregunto, doctores, en este caso, ¿ustedes ven la tráquea central o le ven algo, doctores? Fíjense esta partecita, cómo viene aquí y luego, ¡pum!, se va hacia acá. ¿Tiene algo este paciente? Bueno, es solo la tráquea. ¿La ven bien o la ven central? Es que no veo el chat. A ver. Exactamente, ¿no? Se va hacia los lados, ¿no? Prácticamente como dice el doctor o la doctora, tiene una ligera desviación hacia la derecha. Esto puede llegar a ser normal. Si se fijan en la radiografía, doctores, aquí no se ve una desviación, ¿vale? Pero en este caso aquí, doctores, ya en una tomografía ya se ve cómo está desviada la tráquea, ¿vale? Por eso nos podemos apoyar en otros estudios más complejos para determinar justamente esto, complejidades anatómicas que no son visibles en una radiografía, ¿vale? Esto puede llegar a ser normal en personas adultas porque se empiezan a ver alteraciones de la aorta y la aorta empuja esta parte, etcétera, ¿vale? Pero con que ustedes sepan que aquí está la tráquea, está radiolúcida y la tienen que ver central y que no esté lateralizada, con eso están más que suficientes, doctores. Y otra cosa que les dije fue el acarina, que está más o menos aquí a nivel de T5, y tienen que, esto es de imaginación, doctores, tienen que imaginarse que aquí viene el bronquio principal del lado derecho y aquí el bronquio principal del lado izquierdo, doctores, ¿vale? Primero es imaginación, luego poco a poco le vas agarrando más sentido, ¿vale? Hasta ahorita tienen dudas, si van entendiendo, doctores. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto, ¿vale? Si se pierden, sin problemas. Yo también, a todos nos cuesta, doctores, tranquilos, ustedes pregunten. Ahora bien, vamos a pasar con otra estructura, que son las cisuras. ¿Qué eran las cisuras? Ah, pues son estas líneas, ¿no? Que pasaban aquí
en los pulmoncitos, ¿vale? Prácticamente son hojas muy delgaditas. Otra cosa, las cisuras, siempre se los van a preguntar, siempre. Doctor, ¿qué es esta línea que usted ve aquí? Aquí se las remarcaron, ¿vale? Pero aquí en este caso les van a decir, oiga, doc, ¿qué es esto que usted ve aquí? Y te acercas y dices, pues no veo nada. Ah, pues ¿qué pasa? Que aquí pasa la cisura. Fíjense cómo son súper, pero súper tenues, o sea, no son muy visibles, son una línea, se dice que son líneas como trazadas con un lápiz, doctores, porque son muy delgadas. Aquí se las ejemplifican mejor porque están trazadas, pero en condiciones normales ustedes van a ver esto. En otras palabras, las cisuras no se alcanzan a ver porque son hojas muy delgadas, doctores, ¿vale? No se visualizan como tal las pleuras, ¿vale? Porque son muy delgadas. Dejó de escucharse de nuevo, Doc. Permítanos otro momento. Ahorita se vuelve a unir el doctor. Ya regresó, doctor. ¿Dudas? ¿Preguntaron algo? ¿Qué dijera el chat? Ah, gracias. Ok. La verdad no vi la duda, pero espero que se la hayan respondido, doctora. Entonces, decíamos, las cis delgadas no se visualizan, al igual que las pleuras, no las podemos ver, ¿vale? Justamente si las vemos, ¿qué hay? Cisuritis. ¿Qué quiere decir? Que se inflamó la cisura. Es muy raro. Lo que quiero que se lleven. Pulmón del lado derecho, ¿qué tenemos? Cisura menor u horizontal. Y tenemos la cisura mayor u oblicua. ¿Y qué tenemos del lado izquierdo? La cisura mayor u oblicua. Es decir, izquierdo una, que es la oblicua, derecho 2, que es la menor o horizontal, y la oblicua o la mayor. Es lo que quiero que se... Ay, una disculpa, doctores. ¿Ya me escucho otra vez? Sí, ya, doctor. Disculpa, chicos, no sé por qué los problemas de internet. Entonces, ¿sí escucharon lo de las cisuras? Sí, que se ve ¿O como en qué se un quedan? trazo de lápiz. Ok, vale. Entonces decíamos, son líneas muy discretas que no se pueden alcanzar a observar, doctores, ¿vale? Es lo que quiero que se lleven de las cisuras. Punto. Otra vez me está marcando que el internet está mal. Espero que no me vuelva a desconectar, doctores. Entonces, seguimos con la parte de la burbuja gástrica. ¿Qué es la burbuja gástrica? O sea, si se fijan, ya describimos la... ¿Qué es la burbuja gástrica, doctor? Es esta partecita que tenemos acá, ¿vale? Como tal en su localización, se dice que está en el diafragma del lado izquierdo, por obvias razones, por anatomía, porque acá tenemos pues el estómago, ¿vale, doctores? Entonces, específicamente es el hemidiafragma del lado izquierdo. Esta burbuja gástrica se dice que tiene una radiolucidez aumentada. ¿Por qué, doctores? Porque esta estructura contiene aire, ¿vale? Por eso está radiolúcido. Entonces, ¿qué otra cosa quiero que se lleven de acá? En bipedestación, ¿qué va a pasar con el aire? ¿Qué pasa con un aire cuando lo tienes encerrado, por ejemplo,
no sé, una botellita o así. Pues en condiciones normales y por gravedad, en bipedestación, doctores, cuando mi paciente está de pie, la burbuja gástrica o todo su contenido flota. ¿El aire dónde se va? Hacia arriba. Por eso, cuando ustedes ven aquí esta burbuja gástrica, el paciente va a estar en bipedestación. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente está acostado? No se va a ver así la burbuja gástrica, porque el gas va a tender a descender. Ahorita como tal no les tengo una imagen, pero quiero que se lleven esto, de que cuando vean ustedes la burbuja gástrica de esta manera está en bipedestación. Prácticamente aquí tenemos el hemidiafragma del lado derecho y el hemidiafragma del lado izquierdo, doctores, ¿vale? Y por ejemplo, en una proyección lateral, la burbuja gástrica, no sé si alcanzan a apreciar esta parte, doctores, esta discreta línea que se ve aquí, esto es la burbuja gástrica. Si mi aire asciende, ¿qué le va a pasar al diafragma del lado izquierdo? Ah, pues el diafragma del lado izquierdo también se va a elevar. Es por esto que se dice que en una radiografía lateral de tórax tenemos una elevación del hemidiafragma del lado izquierdo, ¿vale? ¿Y por qué es esto, doctor? Por la burbuja gástrica, ¿correcto? Y fíjense, esto es súper importante lo que les decía. Si se fijan, aquí tenemos el inicio y aquí tenemos el fin, pero en este caso del hemidiafragma derecho. Acuérdense, doctores, esta es una radiografía tomada del lado de mi paciente. En este caso es del lado izquierdo. Prácticamente alcen su brazo del lado izquierdo, así se tomó la radiografía, ¿vale? Por eso aquí tenemos lado izquierdo y aquí lado derecho. Traten de imaginárselo, poco a poco se les va haciendo más fácil. Y fíjense, vemos el hemidiafragma del lado derecho totalmente completo porque se ve desde donde acaba hasta donde termina. Lo que les decía, el hemidiafragma del lado izquierdo no se visualiza por completo. Inicia acá, pero se queda mucho por acá, doctores. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí que no me está dejando ver? Ah, es que tenemos la silueta cardíaca. Esto que ustedes ven, doctores, es la silueta cardíaca, que me está ocultando el corazón. Es lo que quiero que se lleven de esta parte. Burbuja gástrica, bipedestación. En una radiografía lateral de tórax se va a elevar un poco más el diafragma del lado izquierdo y la cara o prácticamente la silueta cardíaca de mi corazón no me va a permitir observar en su totalidad a este lado del diafragma, que es el izquierdo, ¿vale? Ok. Entonces, ya vimos esta parte de la burbuja gástrica, de las cisuras y de la tráquea. Vamos a seguir con otra cosa. Por ejemplo, imagínense que les llega un paciente que tuvo una caída, tuvo un traumatismo o tuvo algo de que tenga relacionado con los huesos del tórax. Por ejemplo, tuvo un accidente y muy probablemente sienten que es un neumotórax, es decir, se le fracturó una costilla y le perforó el pulmón. ¿Qué le van a mandar, doctores? ¿Una radiografía normal? No. Tenemos otra técnica que es el tórax óseo. El tórax óseo son específicos para mostrar los huesos. Por ejemplo, de los arcos costales, doctores, que son estas líneas que les acabo de poner acá, las propias escápulas y el húmero, que prácticamente no se ven por lo que comentamos de la técnica, pero esta sería la escápula y pues ya el húmero estaría por acá. Y la columna cervical, que es esta parte, doctores. Si se fijan, esta radiografía no se ve igual que esta. Aquí los pulmones están negros y fíjense acá, aquí están más blancos. ¿Por qué, doctor? Porque este es un tórax óseo y los pulmones adquieren aspectos más radiopacos. Y no es porque su paciente esté malo, porque muchas veces no nos fijamos y decimos, sí, tiene una neumonía en el lóbulo superior derecho, tal. No, fíjate la técnica, ¿qué tal si es un tórax óseo? Y estás viendo este aspecto radiopaco por la propia técnica con la que se sacó la radiografía. Esto es debido a la técnica. Y lo que les comentaba, les permite descartar fracturas, tanto en la clavícula como en las costillas, a nivel del húmero y a nivel de la columna vertebral. Ojo, chicos, para que ustedes vean esta parte del tórax óseo. Y fíjense, esta es una manera de contar el número de costillas anteriores y las posteriores, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las anteriores y cuáles van a ser las posteriores, chicos? Las posteriores van a ser las que están horizontalizadas, por así decirlo. En otras palabras, las que se llegan a articular hasta la columna vertebral. Prácticamente esas son las posteriores, chicos.
Fíjense cómo se ven acá. Esta imagen está súper bien, chicos, porque hasta les dice cómo viene la disposición. Aquí contaríamos una, bueno, más arriba una, aquí tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Prácticamente alcanzamos a visualizar todas las costillas de la región posterior. Y por ejemplo, ¿cómo vamos a contar las costillas de la región anterior? Estas costillas, doctores, por disposición anatómica, se van a insertar ¿a dónde? Al esternón. Pero doctor, aquí se ven muchas. ¿Por qué no alcanzo a ver todo el trayecto de mi clavícula? Es que acuérdate que tenemos otras estructuras que son los cartílagos intercostales. El cartílago, doctores, no se alcanza a ver de manera adecuada en una radiografía. Es por esta razón que no alcanzamos a ver la costilla por completo y se ve como mocha, pero es por esto, porque aquí hay cartílago intercostal que se llega a articular al esternón. Entonces, estas de azulito son las anteriores que prácticamente vienen de adelante, de atrás, perdón, hacia adelante. Fíjense cómo está en su disposición. Así, doctores. Y las posteriores, literal, están más horizontalizadas y se llegan a articular ¿a dónde? A la columna. Fíjense cómo estas llegan hasta acá. Por eso podemos decir que son posteriores y son anteriores, doctores, ¿vale? Pueden contar las que se les hagan más fáciles. Si ustedes quieren contar las anteriores en lugar de las posteriores, háganlo. Con que alguna de las dos les cuadre, doctores, está más que perfecto, ¿vale? Pero yo les enseño de las dos maneras para que cuenten las posteriores y las anteriores. Les comento, esta imagen está súper bien, doctores, ¿vale? Y aquí les volví a poner lo siguiente. En las anteriores, ¿cuántas debemos de contar? De 5 a 7. Aquí cumplimos con la regla, doctores. ¿Sí cumplimos con 5 a 7 o no la cumplimos con las anteriores? Sí Y las sí se cumple. cumplimos, ¿no? Exactamente, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se ven 7, pero con que se van de 5 a 7, me vale, ¿no? Está bien. Y las posteriores, ¿sí se cumplen, doctores? Fíjense cuántas hay. Muchas. Se cumplen. Sí, sí se cumplen. Exactamente, tenemos inclusive más de 8, alcanzamos a ver todas. Entonces decimos que ¿qué? Que está adecuadamente inspirada porque alcanzamos a contar las costillas. Ojo, yo sé que a lo mejor se confunden y dicen, ay, doctor, es que yo pensé que estas eran las anteriores porque se ven súper bien y yo pensé que estas eran las posteriores. No, doctor, estas van a ser las posteriores porque se llegan a articular a la columna y estas van a ser las anteriores porque se llegan a articular al esternón, pero tú ya sabes que aquí hay un cartílago intercostal y por eso solo llegan, fíjense, hasta la línea medioclavicular. Por eso no se alcanza a ver la costilla por completo, pero estas van a ser anteriores, chicos, ¿vale? Ahora, ya que vimos esta parte, ya nos podemos meter un poco más al pulmoncito, a las estructuras que van a estar dentro. Vamos a ver, chicos, lo que es la silueta cardíaca y los grandes vasos que tenemos aquí. Ustedes, cuando les enseñen una radiografía, van a ver esto, chicos. Es decir, no van a ver nada al principio. ¿Qué le van a ver en este caso los pulmones? Váyanse por lados. Primero fíjense las estructuras del borde derecho y luego fíjense las estructuras del borde izquierdo, ¿vale? Para que se les haga más fácil. ¿Qué tenemos en el borde derecho, doctor? Ah, pues fíjate, por anatomía, tenemos la entrada o prácticamente tenemos la presencia de la vena subclavia. Doctor, pero yo no veo nada. Sí, yo sé que tú no ves nada, pero quiero que aprendas qué estructuras puedes llegar a ver cuando veamos patologías. Entonces, iniciamos con la vena subclavia que está en la porción más superior. Seguimos con la vena cava superior, porque aquí ya tenemos, doctores, pues a las aurículas, ¿no? En este caso de este lado. Aquí tendríamos la vena cava superior, ejemplificada de manera esquemática, doctores. Muchos dicen que sigue la aorta, doctores, pero no. Ahorita no vamos a tomar la aorta que estaría aquí, porque eso ya es patológico. Vamos a ver por qué. Pero a grandes rasgos tenemos vena subclavia, vena cava superior, y nos vamos a pasar acá, doctores, que es la aurícula derecha. La aurícula derecha forma casi en su totalidad la silueta cardíaca. ¿De qué lado? Del lado derecho. Toda esta parte, doctores, toda esta que les estoy señalando, es la aurícula derecha, ¿vale? ¿Y esto por qué, doctor?
Por anatomía, chicos, ya saben que el eje del corazón está horizontalizado, ¿vale? Y prácticamente empuja a la aurícula totalmente a la derecha. Por eso mi corazón no está totalmente recto, totalmente central, por esta disposición de su eje del corazón, que empuja toda la aurícula hacia la derecha, ¿vale? Oiga, doctor, ¿y si empuja la aurícula a la derecha, a las demás estructuras también les afecta? Sí, porque ¿qué pasa con el ventrículo derecho, chicos? El ventrículo derecho pues debería estar pues por acá, ¿no? Pero no, aquí tenemos la aurícula derecha y ¿qué pasa con el ventrículo? Lo empujó hacia al centro, chicos. Esto, ahorita tengo una imagen súper. Esto, chicos, es el ventrículo derecho. Por eso se dice que lo esconde hacia el centro. Por simple anatomía, por el eje del corazón. ¿Ya vieron cómo están viendo más cosas, chicos? Ya no es solo pulmón, no, ya me está diciendo que hay venas cavas, la subclavia, las aurículas, poco a poco, chicos, vamos a ir viendo. Y finalmente tenemos esta, que es la vena cava inferior. Si tengo una superior, por ende voy a tener una inferior, chicos. Y esto es por anatomía, les digo, de la aurícula hasta la aurícula de abajo, chicos, ¿vale? La vena cava inferior se ve como una pequeña estructura lineal. La verdad no se ve mucho, pero apréndanse que ahí también se puede llegar a ver la vena cava inferior, chicos. Ok, doctor, ya me quedó claro el lado derecho. Y si no te quedó claro, aquí te las marcaron para que no tengas broncas. Ahora del lado del borde izquierdo, ¿qué puedo ver, doctor? Lo mismo, casi lo mismo. Vamos a ver en la estructura más superior la arteria subclavia. Aquí, si se fijan, vimos a la vena subclavia del lado derecho y del lado izquierdo vimos a la arteria subclavia, ¿vale? Posteriormente, ¿qué voy a ver? Vamos a ver una estructura muy importante que es el botón aórtico. El botón aórtico, chicos, recuerden que la aorta tiene tres porciones: ascendente, callado aórtico, aorta descendente. El botón aórtico específicamente me va a representar el callado aórtico. Doctores, que no le entiendo, ahorita vamos a ver imágenes. Seguimos, ya si se fijan, arteria subclavia que está aquí, botón pulmonar, botón aórtico, perdón, que es esta parte, chicos, y también podemos llegar a ver uno que se llama botón de la arteria pulmonar. No se casen con esta idea del botón de la arteria pulmonar. Quédense que después del botón aórtico ven los vasos pulmonares. ¡Pum! Hasta ahorita solo que ven los vasos pulmonares, chicos, después del botón aórtico. Ok, doctor, después de esas estructuras que puedo ver, vámonos ya como tal a las estructuras del corazón. Vamos a tener, chicos, en menor medida la aurícula izquierda. Si se fijan, es nada, chicos, se ve muy poca o muy poquito de la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo, doctor? El ventrículo izquierdo forma casi en su totalidad la silueta cardíaca. ¿De qué lado, doctores? Pues en este caso del lado izquierdo, ¿vale? Quédense con eso. Dijimos, ventrículo izquierdo forma casi la totalidad de la silueta cardíaca del lado izquierdo. Aurícula derecha forma casi en su totalidad la silueta cardíaca del lado derecho, doctores, ¿vale? Preguntas que les pueden llegar a hacer. Aurícula del lado derecho, ventrículo del lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos cardiomegalia, ¿valoramos que esté crecido el ventrículo izquierdo? Sí. Ahorita les vamos a enseñar cómo se saca. Pero mientras quiero que vean, vayan viendo, imaginándose las estructuras que ustedes pueden ver. Y fíjense, doctores, no, miren, esta imagen está preciosa, está hermosa porque les ejemplifica todo, doctores. Esto es una ejemplificación de lo que se ve aquí. Esto, doctores, ven los radiólogos ya con tantos años de experiencia y tantas fotografías vistas, pero nosotros lo tenemos que dibujar porque si no, no vemos nada. Fíjense cómo aquí está la aurícula derecha ocupando la totalidad de esta silueta cardíaca del mismo lado. ¿Qué les dije del ventrículo derecho, doctores? ¿Hacia dónde le empuja? Hacia el centro por la disposición del corazón. Fíjense el ventrículo izquierdo. El condenado agarra toda la silueta cardíaca del lado izquierdo. Y fíjense la aurícula izquierda, agarra un cachito, prácticamente nada. Miren cómo está la emergencia de las estructuras vasculares, doctores, ¿vale? Tenemos aquí los troncos pulmonares, las venas cavas. Está muy bonita ejemplificada esta imagen, doctores, ¿vale? Y en el corazón, doctor, ¿podemos ver también las válvulas? Sí, pero ¿qué pasa? Generalmente no son visualizables. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué tienen, doctores? Sangre.
¿Qué les dije que se veía en la sangre o cómo se veía la sangre? Blanca, se ve radiopaca. No alcanzo a distinguir por esa parte, doctores, las válvulas cardíacas. Y doctor, en caso de que sí las veamos, ¿qué puede llegar a ser? Imagínate un paciente que tiene una válvula mecánica. Las válvulas mecánicas, chicos, son susceptibles a calcificarse, es decir, que se empiecen a llenar de calcio. Por eso se les tienen que dar antitrombóticos a los pacientes de por vida, etcétera, 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 ¿vale? En esos casos sí se pueden llegar a ver las válvulas. Son muy raros los casos, chicos, pero puede haber. Prácticamente ya sabemos las válvulas. Inferior del lado derecho, chicos, por eso se los dividieron en cuadrantes. Inferior del lado derecho tenemos que, doctores, a la válvula tricuspidia. Un poco más superior y al centro que tenemos la válvula aórtica. Un poco más superior, pero ahora hacia la izquierda que tenemos la válvula, pero ahora la pulmonar. Inferior al lado izquierdo que tenemos la válvula mitral, justamente como se ejemplifica de este lado, doctores. Aquí tenemos mitral, tricuspidia, en este caso tenemos la aórtica y aquí tenemos la pulmonar, chicos. Punto. Poco a poco van a ir viendo las estructuras. Esta imagen únicamente era para ejemplificar lo mismo, chicos, que el ventrículo derecho tiene esta disposición central y que el ventrículo izquierdo se ve de esta manera. ¿Ven cómo es de ayuda dibujar en la radiografía, chicos? A ustedes, aunque les digan, no, ya eres doctor, ya tienes que saber cómo interpretarla, no, que no sé qué. Ustedes dibujen, ustedes rayen, ustedes marquen lo que quieran, chicos. Al final de cuentas, el conocimiento que ustedes tengan va a ser de ustedes y no de alguien más, ¿vale, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda que quieren que aclare, chicos? ¿Todo No, bien? ¿Todo doctor. bien? Poco a poco, ¿no? Van viendo más estructuras, ya no es como de veo blanco y veo rayas, veo todo negro, no. Ahora ya están viendo más cosas y van a aprender más, chicos. Ahora, ya que vimos cosas del corazón, vámonos a la aorta y el botón aórtico, ¿vale? Esta imagen, chicos, igual está súper hermosa. Fíjense, esto que ustedes ven, esta concavidad hacia adentro, es el botón aórtico. Doctor, si yo veo esto, ¿está mal? Sí, ahorita vas a ver por qué. Pero esta imagen me gusta mucho porque esto es el botón aórtico. Cuando ustedes vean un botón aórtico que está muy pronunciado, o prácticamente como si aquí estuviera un cachito mordido, ese es el botón aórtico y se dice que está elongado. Doctor, el botón aórtico está elongado. Ah, perro, ¿no? Ya es mejor el término para un radiólogo si les dicen así. Ahora bien, este es un ejemplo, chicos, de cuando se llega a calcificar el botón aórtico. Fíjense cómo se ve aquí la presencia de placas de ateroma, porque justamente en este tipo de pacientes llegan a tener dislipidemias, llegan a tener trastornos metabólicos y esto promueve, chicos, a que se empiece a calcificar este botón. Pero justamente, sí, doctor, sí, doctora, yo sé que es mucha información, pero poco a poco lo ves dominando y va a ir viendo más cosas. Es difícil al principio, inclusive a nuestro grado, doctora, es difícil ver las cosas en resonancias y así, pero todo conocimiento verá que es de ayuda, doctora. No se preocupe, puede repetir la clase y puede consultarla tantas veces quiera, ¿vale? Entonces, en la edad avanzada, por ejemplo, se va perdiendo la elasticidad de los vasos sanguíneos. ¿Y eso por qué me importa, doctor? Fíjate en esta parte. Aquí tenemos el botón aórtico. Quizá aquí ustedes me digan, yo lo veo normal. Ok, te la paso. Ahora fíjense de este lado. Lo sigo viendo medio normal. Bueno, te la paso todavía. Pero ya acá, ¿cómo lo ven? Ya está más pronunciado. Doctor, lo sigo viendo normal. No, aquí ya no está normal. Fíjate en la imagen de abajo porque te lo estoy diciendo. Aquí, doctores, tenemos la porción de la aorta ascendente, es esta parte que les estoy marcando. Tenemos el callado aórtico, es esta parte que les estoy marcando, y tenemos la aorta descendente. Fíjense cómo esta parte de la aorta ascendente pega o puede llegar a rebasar, chicos, la silueta del lado derecho. Y fíjense cómo el callado aórtico puede llegar a rebasar la silueta del lado izquierdo. Esto de arriba, que no se ve nada,
Esto es el dibujito de cómo se está viendo. Fíjense, aquí, doctores, tendríamos así, prácticamente esta imagen es esta. Aquí todavía no tenemos tanta pérdida de la elasticidad o un agrandamiento de mi aorta, pero vámonos a la otra imagen. Fíjense cómo aquí no tenemos que todavía invade este borde, la aorta, y aquí tampoco. Pero fíjense acá, doctores, aquí fíjense cómo se hace esta melladura. Aquí ya empieza a invadir y de este lado también. Ahora vámonos con el dibujito. Fíjense cómo aquí ya se elongó más la aorta ascendente y el callado aórtico ni se diga, ya aumentó su amplitud muchísimo. Ya se empieza a ver aquí los estragos del envejecimiento, por ejemplo. Y ya en la tercera imagen, fíjense, aorta más choncha que nunca, ¿no? Ya se fusionó al nivel 3. Fíjense cómo aquí tenemos la aorta ascendente, aquí tenemos el callado aórtico y la aorta descendente. Y fíjense cómo aquí ya prácticamente todo está cóncavo. Ya me rebasó tanto el borde derecho como el borde izquierdo. Por eso no es normal, doctores, que ustedes vean un botón aórtico, porque si ustedes lo ven, me indicaría esto o esto. ¿Eso qué quiere decir? O una de dos, o que su paciente tiene edad avanzada o que su paciente puede llegar a tener aterosclerosis, doctor. Ok, doctor. Yo veo esto en la radiografía. Veo medio elongado el botón aórtico y veo acá que ya está invadiendo esta parte de la cavidad derecha. ¿Cómo se lo digo a mi doctor? Ustedes le van a decir, doctor, la aorta tiene un desenrollamiento. O doctor, le van a decir, doctor, yo veo dolicidad aórtica. ¿Y qué es eso? Ah, es cuando pierde la elasticidad la aorta y se distiende y me afecta los bordes pulmonares. Así se describe en patología cuando tenemos este tipo de alteraciones, chicos, ¿vale? Las imágenes, si se fijan, ayudan muchísimo y son mejores para el estudio, ¿vale? Ah, mire, esto es todo lo que les acabo de decir, chicos. Prácticamente es lo mismo. Aquí tenemos la aorta ascendente, cómo hace sus estragos y cómo empieza a invadir, chicos. Y fíjense cómo poco a poco aquí empieza a invadir. Prácticamente es lo que les acabo de decir, chicos, ¿vale? No se me alteren, es lo que ya vimos, ¿vale? Ahora, vamos a valorar también el botón pulmonar. ¿Qué es el botón pulmonar, doctor? Miren, el botón pulmonar, chicos, va a ser esta partecita que ustedes van a ver aquí. Miren. ¿Por qué es importante trazar esto? Vamos a tener algo que se denomina línea tangente de la pulmonar. Ay, doctor, ¿se escucha bien esa cosa? Sí, pero no está tan difícil. Miren, la línea tangente de la pulmonar va a ir del botón aórtico, es decir, cuando ustedes van elongado el botón, se pueden guiar de acá, va desde hasta acá, chicos, hasta el borde, prácticamente hasta el ventrículo izquierdo. ¿Ya se fijaron? Ventrículo izquierdo, botón aórtico. Van a trazar una línea así, recta, chicos, ¿vale? Aquí en medio va a estar el botón pulmonar, chicos, ¿vale? En condiciones normales, no debe tener más de 15 milímetros de separación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esta línea negrita, es decir, de acá a la línea, chicos, no debe de haber más de 15 milímetros de separación. Doctor, ¿y cómo lo voy a calcular? La verdad, esto es más de radiología, la verdad, chicos, pero me lo llegaron a preguntar, por eso se los pongo a ustedes para que no se los tuercen. Y por ejemplo, cuando tenemos un botón pulmonar muy prominente, ¿cómo va a ser? Miren, esto, chicos, es en condiciones normales. Si se fijan, aquí tenemos una distancia que es menos de 15, más de 15 milímetros. Punto. Esto está bien. ¿Qué pasa acá, chicos? En este caso se dice que la AP o el botón pulmonar supera la línea tangente de la pulmonar. ¿Qué dijo? Cuando yo tracé la línea del botón aórtico al ventrículo izquierdo, fíjense cómo esta partecita sobresale. ¿Ya vieron cómo está esta melladura o está cóncavo, doctores? Esto se dice que como tal, el botón pulmonar superó la línea que nosotros trazamos. Y aquí viene lo importante. ¿Dónde puede llegar a ocurrir esto, doctores? Donde sobrepase la línea. En hipertensión pulmonar. Pregunta que se lo pueden hacer. El botón pulmonar supera la línea tangente de la pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar.
No es tan difícil, ¿vale? Está mal, lo pueden ir relacionando y tal. Ahora en caso contrario, chicos, en el caso de que fíjense cómo aquí tenemos la línea y aquí no sobrepasa, sino aquí se queda corta. Fíjense cómo está la distancia bien grandota, o sea, en condiciones normales tiene que estar más corto de acá, pero aquí literal parece que ni se formó, ¿no? La arteria pulmonar, por así decirlo. En este caso se dice que tenemos un botón aórtico desplazado, ¿vale? Cuando se queda corto, cuando tú trazas la línea y acá te sobra mucho, o sea, tú dices, ¿qué está pasando? Ah, se denomina que está desplazado. Y por ejemplo, ¿en qué pacientes puede llegar a ver? En pacientes que tuvieron hipoplasia de la arteria pulmonar. En otras palabras, niños que nacieron con defectos congénitos y no se les formó adecuadamente la arteria pulmonar. Por eso no sobrepasa los bordes y se queda corta, porque no hay arteria o se hizo muy chiquita. En caso contrario, aquí te sobrepasa la línea porque está muy grandota, porque hay hipertensión pulmonar. ¿Vale, chicos? Entonces espero que más o menos les esté quedando clara esta parte. La verdad, esta no es de las más esenciales, pero por si se los llegan a preguntar, está más que perfecto. A mí me la llegaron a hacer trazar los radiólogos, ¿vale? Así que, por si se las piden, aquí está, chicos. Y por ejemplo, vamos con la parte de los patrones vasculares. Los patrones vasculares normales, chicos, o lo que ustedes tienen que ir viendo en los campos pulmonares, si te dan cuenta, no son completamente radiolúcidos. Tienen zonas blanquitas. ¿Por qué? Porque vamos a tener presencia tanto de arterias como de venas, chicos, ¿vale? Pero no son totalmente negros. ¿Qué podemos llegar a observar? Observamos esto, doctores. Todas estas se denominan como imágenes o prácticamente son líneas radiopacas, líneas blanquitas, doctores. Y si se fijan, aquí sale una, aquí sale otra y aquí otra. Son ramificadas, son arterias, doctores, son venas, se ramifican, salen muchas de poquitas. Prácticamente es por eso, ¿vale? Pero quiero que se queden con eso que no se va a ver todo negro el pulmón porque tenemos estructuras vasculares, tenemos estructuras inclusive nerviosas, aquí no es el caso que se vean, pero tenemos también la cavidad cardíaca, toda esta parte, doctores, ¿vale? Y fíjense acá, si se fijan, estas se las marqué, ¿por qué? Porque aquí tenemos el ápice pulmonar y aquí tenemos las bases pulmonares. Fíjense cómo todo el flujo o la mayor cantidad de este se distribuye hacia abajo y hacia arriba llega una menor cantidad. Esto ahorita vamos a explicar por qué, pero para que lo vayan entendiendo. Y fíjense cómo aquí se les resalté de color rojito, doctores, esta partecita. Esto rojo es lo que ven acá, pero resaltado. Son los vasos pulmonares. Y esto, doctores, que están aquí, son los hilios pulmonares, ¿vale? Para que sea más pues sí, para que sea más de ejemplo y se puede ejemplificar de mejor manera con dibujitos, ¿vale, doctores? Y por ejemplo, acá tenemos el pulmón, lo vamos a poder dividir en tres zonas. Una zona, uno, dos y tres. Muy complejo, ¿no? Está facilito. La primera zona, por cuestiones obvias, va a ser la más cercana al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener vasos y ramas bronquiales, porque tenemos también ahí cercanía con las estructuras de los alveolos. Todo eso más cerca, doctores, van a estar más chonchas. Es decir, van a estar más claras y van a estar más definidas. Conforme yo me voy alejando, ¿qué va a pasar? Van a ir disminuyendo de su calibre, porque se van haciendo más pequeñas para llegar a estructuras pulmonares más amplias, etcétera. Por ejemplo, en la región 2, doctores, se van haciendo de menor tamaño y ya se empiezan a ver, pero con muchísima dificultad. Y en la zona 3, ya prácticamente no se alcanza a ver nada, doctores. ¿Qué quiero que se lleven con esto? Que ustedes, cuando vean estas líneas blancas en esta región 1, todo está bien. Cuando ustedes empiecen a ver cosas de la 2 para la 3, está mal. ¿Por qué? Porque no se debe de ver nada, porque se van haciendo chiquitas las venas y las arterias y se van viendo menos. Si ustedes ya empiezan a ver algo por acá o por acá, ojo, porque no es normal. Ya si empiezan a ver aquí cosas chonchas en la 1 así, pues a valorar, pero en condiciones normales está bien. ¿Vale, doctores? Esto es lo que les decía, doctores. Las más centrales van a ser más prominentes y claras. Las del tercio medio, que son prácticamente la 2, se va perdiendo la visualización conforme se aleja la periferia.
Y ya el tercio externo son las porciones más distales y ya no se debe alcanzar de ver nada, doctores, ¿vale? Esta es la conclusión. Los vasos y las ramas son más prominentes, son más claros hacia dónde, doctores, hacia las porciones más proximales y hacia dónde más también, hacia el centro, hacia las bases pulmonares, chicos, ¿vale? ¿Qué es más fácil para el pulmón, chicos? ¿Llevar sangre para abajo o hacer un sobreesfuerzo para llevarla hasta arriba? ¿Qué creen que sea más fácil para el pulmón? ¿O qué es más fácil? ¿Que ustedes llenen el tinaco en el segundo piso o que lo llenen abajo? Abajo, ¿no? Está más fácil. Entonces, para el pulmón es lo mismo. Por eso por eso los vasos se van prominentemente más hacia las bases que a las ápices pulmonares, chicos, ¿vale? Exactamente, literal, doctor, por gravedad es que tenemos esta cuestión, chicos, ¿vale? Doctor, y si yo visualizo algo, por ejemplo, en el tercio medio, que es el 2, o en el tercio externo, que es el 3, ¿qué puede llegar a ver? Puede llegar a ver esto, chicos, congestión pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Lo veremos en las clases de patología. Quédense con que puede haber congestión pulmonar hasta ahorita, chicos, ¿vale? Tenemos otras estructuras que son los cilios. Ya hicimos énfasis en esto, chicos. Los cilios van a ser estas partes. Estas partes van a ser los cilios pulmonares, doctores, ¿vale? Como tal, el hilio pulmonar, chicos, ¿qué es? El hilo pulmonar son arterias, son bronquios, son ganglios linfáticos y son venas pulmonares. Todo esto que ustedes están viendo aquí, doctores, es el hilo pulmonar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Las estructuras que les acabo de decir, la que más coopera para formar al hilo pulmonar, ¿cuál es, doctores? La arteria pulmonar, ¿vale? Eso no quiere decir que las otras sean importantes. Exactamente, doctor. Qué buena pregunta, porque se me había olvidado, ¿eh? Cuando ustedes vean que están congestionados los vasos pulmonares o que están aumentados de tamaño, pueden llegar a decir eso. Tenemos una congestión de la trama bronquial. Exactamente, doctor. Es lo que se reporta comúnmente en las radiografías y con los radiólogos, doctor. Muy bien, sí es eso. Exacto, de la trama vascular o de la trama bronquial, doctor. O inclusive pueden llegar a decir que tiene desdoblamiento de la trama bronquial o vascular. Pero lo mejor es congestión de la trama bronquial, ¿vale? O vascular. Perfecto, doctor. Y por ejemplo, en condiciones normales, chicos, quiero que se queden con esto. A ver, ¿ya se fijaron de esta parte, chicos? Aquí tenemos una concavidad y aquí tenemos otra concavidad. En las otras imágenes, doctores, nosotros podemos trazar estas líneas cóncavas las podemos trazar aquí, por ejemplo, o acá, como que están más abiertos, ¿no? O aquí está más abierto, aquí igual, y fíjense aquí, ya ni hablar. ¿Qué quiero que se lleven con esto? Que en condiciones normales, chicos, vamos a tener que los hilios pulmonares tienen un carácter cóncavo, es decir, si ustedes trazan dos líneas así, se van a dar adecuadamente, ¿vale? Y significa que no tenemos cilios pulmonares aumentados de tamaño. Cuando están agrandados, ¿qué pasa, doctor? Ah, cuando están agrandados pasa esto. Aquí le queremos hacerlo cóncavo, pero ni cómo darle. Y aquí prácticamente está de manera lineal los hilios pulmonares. Esa es una manera fácil, doctores, de ver si sus hilios pulmonares están congestionados o no. Fíjense, fíjense el grado de congestionamiento del hilio pulmonar. Esta manchota blancota, chicos, es el hilio pulmonar. Y de este lado, ni hablar. Aquí que se perdió, doctores, la concavidad. Aquí decimos que ya tenemos un agrandamiento de los hilios pulmonares, chicos, ¿vale? Que está todo radiopaco. ¿Por qué? Porque aumenta la densidad del hilio. Se ve radiopaco. Se pierde la concavidad e inclusive, chicos, se puede llegar a elevar el hilio. Ahorita les explico esta parte. Miren, el hilo derecho, chicos, va a ser más bajo que el izquierdo. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar va a pasar por enfrente del bronquio principal derecho. Entonces, hilo derecho más bajo que el izquierdo. ¿Y el izquierdo qué hace de diferente? Es que el izquierdo está en una porción más elevada
porque este no pasa por enfrente, sino que pasa por arriba. En este caso, ¿de qué, doctores? Del bronquio principal del lado izquierdo. Y fíjense cómo si tiene lógica esto. Miren esta parte, doctores, que parecen los deditos. Fíjense cómo está más abajo el del lado derecho. Fíjense cómo si trazamos una línea está así, doctores. ¿Cómo está más abajo el lado derecho? ¿Y qué pasa con el izquierdo, doctores? Está más arriba. Es por esta disposición anatómica. Se los pueden llegar a preguntar. Recuerden, el derecho, porque pasa enfrente del bronquio principal derecho, y el izquierdo, porque pasa por arriba del bronquio principal izquierdo, chicos, ¿vale? Y aquí tenemos lo que les acabo de ilustrar, chicos. Lo que tenemos que trazar la concavidad. Miren, esto es un hilo normal. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que por la clase tenemos la concavidad y mientras no se pierda esta parte, todo bien y todo chido, doctores, ¿vale? Y esas son las patologías que yo les quería dar de hilio, doctores. ¿Cuándo vamos a decir que los hilios están normales? Uno, cuando tengan aumento de densidad, es decir, estén radiopacos, como en este ejemplo, doctores, como en este ejemplo, sobre todo, que estén, que tengan una pérdida de la concavidad, chicos, como en este ejemplo, que aquí le queremos trazarlo cóncavo y no se puede. En este ejemplo igual, chicos, no se puede trazar de manera adecuada esta parte y que tengamos una elevación del hilio derecho. ¿Por qué? Porque el hilio derecho en condiciones normales que está, doctor, es más abajo. Y yo lo llego a ver un poquito más arriba que el izquierdo, ojo, porque allá hay algo. No sabemos qué es, pero aquí hay algo. Y fíjense, ese es el caso. Aquí si trazamos una línea, están a la misma distancia prácticamente. Aquí hay algo, chicos, o algo está empujando mi diafragma hacia arriba, o algo aquí tengo congestionado, chicos, pero no es normal que el hilo derecho esté más arriba que el izquierdo, por lo que les acabo de decir. Y creo que ya son los últimos. Así. Tenemos a nivel de los bronquios, chicos. Este estudio se llama broncografía. En este caso se inyecta un medio de contraste, chicos, para visualizar los bronquios. ¿Por qué? Porque en condiciones normales en una radiografía no se ven. Esta es una radiografía de la vida real y esta es una broncografía. Si se fijan, se ven todo árbol. Se dice que son estructuras arbóreas. Se ve toda esta parte como si estuvieran dispuestos como las ramas de un arbolito, ¿vale, chicos? ¿Cómo lo voy a visualizar en una radiografía? En una radiografía, chicos, los que más se van a visualizar, ¿qué les dije? Los que están más centrales, porque son los que van a tener mayor relación con el corazón y con las estructuras del pulmoncito. ¿Cómo se pueden llegar a ver estos dos, chicos? Se pueden llegar a ver, en este caso, como si tuviéramos un tubo cortado a la mitad, que se denomina como aspecto de riel, o lo podemos llegar a ver como esto, doctores, literal, como si tuviéramos un tubo o un círculo así, doctores, ¿vale? Una forma de anillo, es que se me había olvidado la palabra, ¿vale? Miren, aquí tenemos una ejemplificación de por qué se le dice que tiene aspecto de riel o de tubo cortado. Estas líneas tenues que están tratando de marcar, chicos, es un bronquio pulmonar. Doctor, pero no veo nada, o sea, solo veo líneas. Yo sé que no ves nada, pero esa es una ejemplificación de dónde está el bronquio y por qué les dieron este aspecto de riel, porque se ve como si tuviéramos un tubo cortadito. En el otro caso, doctores, fíjense, aquí tenemos las estructuras que están circulares. Aquí si se fijan, si se alcanza a ver. Si se acercan más, si se alcanza a ver un circulito. Este es un aspecto, chicos, de anillo o de tubo cortado, pero en este caso, enfrente. ¿Qué quiero que se lleven de aquí, chicos? Que cuando ustedes ven estos círculos, en este caso es un agranamiento de esta porción, chicos, no digan, ay, ahí hay algo porque hay una bolota o ay, ahí se ve algo. No, acuérdate por tus clases que tuviste en el curso que yo te dije, los bronquios se ven con un aspecto de anillo, no te alteres, son bronquios. O si llegan a ver, por ejemplo, en las bases pulmonares, como estas líneas que están así como en forma de riel, ay, doctora, ha de tener tuberculosis, no sé. No, acuérdate que los bronquios no solo pueden tener forma de anillo, pueden tener este aspecto más alargado como si tuviéramos un tubo cortadito. ¿Vale, chicos? Es lo que ahorita quiero que se lleven de esta parte. Y por último, creo que el día de hoy, sí, vamos a ver el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico se los van a pedir, doctores, calcular a más no poder, ¿vale? ¿Cómo se saca el índice cardiotorácico? Prácticamente es el tamaño que guarda el corazón con respecto al tórax. Se dice que es una medición en sentido lateral por los tipos de línea que trazamos de un lado a otro, ¿vale?
¿Cómo lo vamos a calcular, chicos, vale? Aquí tenemos estas fórmulas, chicos. Lo primero que ustedes van a hacer, doctores, ustedes van a agarrar, van a ver su columna vertebral y me van a trazar una línea en medio. ¿Para qué quiero esa línea en medio? Lo más en medio que puedan de la columna, doctores, como en este caso, porque de aquí vas a partir. De aquí te va a ayudar para sacar el índice cardiotorácico. Esta línea de en medio no la vas a medir, no va a servir como un dato, pero te va a servir para establecer las demás líneas. Ya trazaste tu línea a nivel de la médula de la columna vertebral. ¿Qué sigue? Ok, te vas a ir del lado derecho. En este caso, ¿qué tenemos, doctores? La aurícula del lado derecho. Me vas a trazar una línea a la mitad. Vas a ver tu estructura aquí. Más o menos a la mitad o el borde que tú veas que más protruye de la aurícula derecha, es decir, el borde que tú digas, hasta acá llega la aurícula derecha, hasta acá es el bordezote que más protruye, me vas a trazar una línea así. Prácticamente es a la mitad de la aurícula derecha, chicos, no se hagan bolas. Esta línea va a ser la línea A. Ahora, del lado derecho me vas a ubicar el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo igual, chicos, más o menos te vas a guiar y vas a trazar una línea hasta el borde del ventrículo izquierdo que tú veas que más protruye. Si se fijan, aquí va bien, pero aquí es como el borde que más protruye, chicos, porque aquí todavía está muy cerca y aquí es el borde más abombado, por así decirlo. Y me vas a trazar una línea así, ¿vale? Ese va a ser, chicos, la línea B. Ahora bien, ya por último, te vas a ir a tus cúpulas diafragmáticas y vas a trazar una línea de cúpula a cúpula, chicos, así, lateral. Desde la porción más baja del receso, así mira, chicos, trazan la línea de manera horizontal. Esa va a ser su línea C. ¿Para qué me van a servir estas líneas? Es que tú después me vas a aplicar una formulita. Miren, aquí tenemos la línea de en medio, chicos. Ya trazamos la A, que es el borde que más protruye de la aurícula derecha o del lado derecho. Si se fijan, aquí es el bordecito que más protruye. Ya trazamos la B, que es el borde que más protruye del ventrículo izquierdo. Si se fijan, es como la más extensa. Y tenemos por último la línea C, que es de cúpula diafragmática a otro, chicos. Luego, tú las vas a sumar. Esto, chicos, por lo general tienen programas los radiólogos que al momento que tú trazas la línea ya te da la medición. Pero nosotros los mortales tenemos reglita. Cuando ustedes tracen estas líneas, la van a tener que hacer con la regla. Y si sale, chicos, ¿vale? Por eso siempre llévense reglita. Vas a medir y vas a sumar la línea A, que es la del borde de la aurícula derecha, más la línea B, que es el borde del ventrículo izquierdo más amplio, entre la línea C, que es lateral o la línea horizontal que pasa de cúpula a cúpula diafragmática. El resultado que te salga de aquí, eso es tu índice cardiotorácico, chicos, ¿vale? Y miren, esta imagen ejemplifica muy bien. Borde que más protruye de qué, doctores, de la aurícula derecha y el borde que más protruye de qué, del ventrículo izquierdo y de cúpula a cúpula, chicos, ¿vale? Ahora bien, ya sacaste tu índice, te quedó todo chido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si tu índice te sale menor o igual a 0.5, está bien, es el diámetro normal del corazón. Pero ¿qué pasa si te sale mayor de 0.5? Ya lo clasificamos como una cardiomegalia, chicos, ¿vale? ¿Y qué grados tiene una cardiomegalia? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Prácticamente, después de 0.5, mayor a 0.5, es cardiomegalia hasta que se demuestre lo contrario, chicos, ¿vale? O por ejemplo, si es una proyección que magnifica la silueta cardíaca como tal, como las que se ven en la región posterior del tórax, aguas. Porque ahí, por ejemplo, chicos, fíjense, aquí a simple vista, chicos, se ve un crecimiento ventricular horrible, se ve muchísimo el crecimiento. Pero ¿qué pasa? Tú ya te fijaste previamente la proyección, dijiste, ah, es que esta es una P, es decir, veo prácticamente la espalda del paciente, estoy viendo los pulmones por detrás, por eso se ve más grande la silueta cardíaca, porque no es la proyección adecuada para sacar el índice cardiotorácico. Otra pregunta que les hacen. A ver, doctor, ¿se puede sacar el índice cardiotorácico en esta proyección que es la AP?
porque ya me dijo que en la PEA, que es en la que prácticamente la lección de oro, se puede sacar sin broncas, ¿no? Pero se puede sacar en la proyección en la que se ve la región posterior del tórax, sí. No es lo más indicado, pero sí se puede sacar. Pero ¿qué pasa, chicos? Manejamos otro valor. Aquí, chicos, con que salga menor o igual a 57 es normal. Si se fijan, aumenta aquí el rango, pero es por lo que ya les expliqué, porque se magnifica la silueta cardíaca por la propia proyección. En la proyección normal, en la que la van a estar sacando ustedes, menor de 0.5, perfectísimo, doctores. Pero quiero que se queden con la idea de que se puede sacar en la otra proyección, solo que es más compleja y tenemos otro valor que tenemos que tomar en cuenta, que es 0.57. ¿Vale, doctores? Bueno, doctores, hasta aquí es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Por cuestiones de tiempo ya no nos va a dar este tiempo para ver ejemplos, bueno, los que yo les traje de ejemplos de radiografías, les quería enseñar el tríptico que les hice con el material para interpretar la radiografía, pero sin problema lo vemos mañana o entre semana, doctores, ¿vale? Dependiendo de cómo tengamos los tiempos. El día de mañana les va a dar clase el doctor Emi de laboratorio, ya les digo en el grupo a qué hora, y quiero saber si tienen alguna duda, doctores, de lo que vimos.